IDEP, conocimiento para la educación. Horacio Ferreira es postdoctorado en Ciencias Sociales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y la Universidad Autónoma de México. Doctor en Educación y licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en ordenamiento, organización y supervisión educativa de la Universidad Católica de Córdoba. Participa también en currículo y prácticas de contexto en Flaxo, Argentina. Fernando Rincón es magíster en educación, especialista en comunicación, educación y en gerencia y gestión cultural. Actualmente asesor de la Dirección General del IDEP y presidente de la Comisión Nacional de Seguimiento del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. El IDEP cumple este año 20 años, 2 décadas. Como lo decía el subdirector académico, es producto de la movilización de los maestros y maestras de todo el país, acompañados por supuesto por centros de investigación y por académicos y por educadores y por universidades. 2 décadas. En los últimos, cuando el año pasado estábamos revisando estudios, resultados de estudios hechos, los que teníamos también en tránsito, se dijo en el IDEP, ¿por qué no recogemos en una publicación lo más importante o lo más relevante, los integramos, resultados de decenas de estudios y se lo entregamos a la ciudad? De ahí que salió un documento que lo llamamos las 5 claves para la educación. Vamos a ver, muchos de ustedes ya lo conocen. Son 5 enunciados, y este seminario tiene los conversatorios para ir desarrollando o profundizando en cada uno de esos 5 enunciados. Cuando sacamos esta publicación, se fue a varias partes del mundo, y de Argentina, un señor con que teníamos alguna relación, nos manda un documento haciendo una reelaboración de las 5 claves, él por su propia iniciativa. Pues es nuestro interlocutor, el profesor Horacio Ferreira. Desde que recibió las 5 claves, él dijo, ve, aquí hay una cosa interesante, ya nos contará, vamos a hacer desarrollos. En estos próximos minutos, con el profesor Ferreira, tenemos la pretensión de profundizar en esta clave. Y les cuento, para darle la palabra al profesor Horacio, cómo llegamos a esta clave. Resulta que en el IDEP hay unos componentes, unas líneas de investigación, y una de esas, cumpliendo su misión, se llama hacer seguimiento, evaluación de políticas públicas. Se llama el componente de educación y políticas públicas. Para proyectar los estudios y para hacer el trabajo que nos correspondía, empezamos a examinar cómo se miran, se evalúan o se le hace seguimiento a las políticas. Y encontramos una coincidencia. Hay políticas que se miran desde diversas perspectivas, incluyendo las 4A que propuso Katerina Tomaszewski, que es, digamos, de lo más avanzado. Encontramos que no solo se le hace seguimiento a las políticas, sino que efectivamente lo más común es que las políticas se definan desde los intereses y perspectivas de las instituciones. Las metas, los resultados de las políticas se plantean para medirlas, va a hacerle seguimiento de acuerdo con las metas, con los proyectos y con la inversión de las instituciones. Entonces, como resultado se dan cosas como que invertimos 1.800.000 pesos por estudiante. El nivel de deserción aumentó en tanto. El tanto porcentaje de los niños no logran las competencias esperadas. De tantos colegios, el tanto porcentaje está en alto, muy alto, y el tanto porcentaje acá. Nos dimos cuenta que esa información es importante, pero nos dimos cuenta de una cosa. Por lo general,
el seguimiento de la política, la mirada a la política, no se hace desde donde debería hacerse, desde el sujeto de la educación. La política, cuando se le hace seguimiento, no va a ver qué pasó en el niño o en la niña como un sujeto. Se le mira como los niños, las niñas, tal porcentaje y tal cosa, nos va mal en PISA. Digamos que eso es un hallazgo de perogrullo, pero hay que pararle bolas. Y segundo, entonces por eso decimos, el derecho a asumir la educación en la clave 4 como derecho de las personas. Estamos tratando, no solo mirando la política, una educación sin personas, sin sujetos. Y la segunda que nos dimos cuenta, que vino por esa vía, es que si no tenemos en cuenta a las personas, no tenemos dónde viven y qué pasa con ellas, qué condiciones, cuáles son sus subjetividades, qué posibilidades. Nos dimos cuenta que no tenemos en cuenta la diversidad. ¿Cómo así? Ya después de este panel, que creo que el panel pagó la entrada, nos dimos cuenta que no tenemos en cuenta la diversidad. Sí nos dimos cuenta que hay esfuerzos por educación inclusiva con niños afro, con indígenas, de género, con niños en necesidades educativas especiales, con adultos, pero quizá se están teniendo en cuenta unas particularidades de las poblaciones, pero en esencia no estamos teniendo en cuenta la diversidad. De ahí que salió esta clave, asumir la educación como derecho de las personas y reconocimiento de la diversidad. Horacio recibió, como les contaba, el documento. Entonces la primera pregunta que quisiera para la conversación, profesor Horacio, es ¿será cierto que las políticas las miramos fundamentalmente desde las perspectivas de las instituciones, quiere decir más desde la gestión que de las subjetividades, y que no estamos teniendo en cuenta la diversidad? Estamos muy despistados aquí en el IDEP a hacer una afirmación tan atrevida. Yo creía que no, pero antes de responder la pregunta quiero saludar y fundamentalmente agradecer la posibilidad que el IDEP y la Corporación del Magisterio me brinda de poder compartir este espacio. Agradecer al IDEP por ya venir compartiendo distintas publicaciones, distintos escritos y encuentros de trabajo, y fundamentalmente valoro mucho la posibilidad de este encuentro y de la confianza de poder decirnos cosas, y cuando uno quiere decirse cosas, pensaba esta mañana el primer panel, desde la presentación, desde el inicio, estuvimos, como dice Michel Foucault, jugando con las palabras, ¿no? Y lo que estamos haciendo es sacarlas del ropero y comenzar a hacerlas circular en esta habitación. En ese sentido, creo que tomando un poco la perspectiva que acá el colega me plantea, creo que en Latinoamérica estamos en un momento de tensión, de poder mirar la construcción de política pública en torno a un enfoque de derechos, y esto nos moviliza. Viene como a cambiar ciertas prácticas, ciertas culturas, yo diría hasta ciertas políticas que van orientando los procesos de toma de decisión en cada uno de los contextos. Por eso creo que no solo es acertado, sino también es pertinente que se estén planteando algunas claves, como ese conjunto de ideas, fuerzas que tienen que motorizar otras cosas. Y esto me parece que para el contexto latinoamericano resulta como muy interesante, ¿no? Resulta muy atrevido, yo digo resulta peligroso, tomándola la colega mexicana. Digo que resulta peligroso si no lo naturalizamos y decimos es más de lo mismo, porque si uno mira todas estas claves, y yo en particular la del derecho, tiene cosas que no es más de lo mismo, sino que nos reta a nuevos desafíos. Porque cuando uno mira, y como ya se dijo anteriormente en la escuela, lo que acontece en los tomadores de decisiones de política, a veces las decisiones lo toma la misma práctica que se viene dando de años y no la cuestión crítica que se hace sobre esa práctica en el contexto actual. Entonces a veces solamente repetimos libritos, tomamos decisiones porque ciertos organismos internacionales dicen que hay que tomar, pero a veces
no somos lo suficientemente críticos en nuestro propio contexto. Por eso creo que poder discutir estas cuestiones en torno al derecho a la educación y partir de esta idea que el derecho a la educación no es una cuestión que yo puedo comprar, que puedo vender, no es una cuestión que yo tenga que ofrecer, sino que es uno de los derechos más importantes que tenemos todos los seres humanos como personas. Y cuando lo digo de esta manera, lo digo convencido que es aquel derecho humano fundamental que nos posibilita la adquisición y el ejercicio de todos los otros derechos humanos. Porque si no conocemos, si no comprendemos muchas veces cómo prevenirnos de las cuestiones de salud, a veces no lo podemos hacer, pero porque somos ignorantes. La escuela, la universidad, las instituciones educativas nos van posibilitando esa apertura a los horizontes culturales. Por eso creo que estamos en un reto muy interesante en toda Latinoamérica y particularmente quiero nuevamente felicitar al IDEP por poner esta atención, por poner estos desafíos y ponernos a pensar con otra mente, con otros ojos, con otros corazones, ¿no? Porque digo, a veces la mente no es suficiente, el corazón también juega mucho, muchas historias que se contaron hoy, hay muchas cosas que antes de llegar a la mente pasaron por el corazón y yo ya después voy a comentar algunas más de cuando uno hace los quehaceres de la política, los quehaceres que uno tiene en el aula como educador. Habla usted de experiencias, nos propuso una. Aquí vamos con el video entonces. Mi nombre es Gonzalo Sardo, soy coordinador del programa 1417 que funciona en la Fábrica Argentina de Aviones, en FADEA. Yo soy Marco Chussi, tengo 17 años, estoy en el programa PIT de Integración y Terminalidad del Secundario. Me llamo Dolores Patat, soy coordinadora del programa de Inclusión 1417. Mi nombre es Cristian, tengo 16 años, trabajo en un lavadero y en una comería. En mi tiempo libre me gusta escribir y por problemas tuve que dejar mi estudio y hoy en día los puedo continuar. Si bien formamos parte del IPEM 165, yo creo que al ser algo nuevo, también hay profes que vienen de afuera, entonces al principio hubo resistencias con el uso de algunos espacios, con el uso de algunos recursos de la escuela, pero bueno, de a poco nos vamos acomodando. Es muy innovador este programa porque ofrece realmente alternativas más que válidas para incluir a los chicos y sin perder de vista el objetivo principal, ¿no?, que es el de garantizar la educación obligatoria para los chicos. Lo rico del programa 1417, digamos, se nutre de experiencias como la nuestra, de que pueden, digamos, tener la posibilidad de funcionar dentro de un ámbito que es poco común al ámbito educativo. Por ejemplo, nosotros estamos dentro de un ámbito de producción, donde se producen ni más ni menos que aviones. Es diferente en varios aspectos, así, porque vos tenés aquel colegio y no te queda de años, sí o sí pasa, porque son las materias que te va quedando. Si vos tenés aprobado todas las materias, pasa a otro punto, así. Como pasando de año, pero pasando de etapa, vendría a ser. Hay muchos de nuestros alumnos que trabajan, son peones de albañiles, trabajan en lavaderos, chicas que trabajan como empleadas domésticas, como niñeras. Entonces, bueno, a veces sí, tenemos un poco de consideración con respecto a sus 15, 20 minutos de llegada tarde. Son piolas, digamos, pero te dan con un caño como en todos lados, pero bueno. Este programa, el programa 1417, parte de la premisa de que trabaja con una gran diversidad en el aula. No la niega, sino que justamente abre sus oídos a escuchar lo que tienen los chicos que decir. Porque aún no lo entienden mucho, acá entienden que hace mucho que no estudian, entienden todo. Yo llego tarde, yo acá a la escuela llego a las 7:15, 7:30 y dejan pasar como saben que trabajo. Y a la hora de encarar el trabajo, la planificación del trabajo con ellos, justamente atender esa diversidad, no negarla, encararla, si se quiere, desde un punto de vista creativo, para que ellos también puedan convivir en el interior, digamos, de un aula
donde justamente lo que prima es la heterogeneidad. Chicos que por problemas económicos sus papás en su momento no los han podido enviar a la escuela, chicos que no han encontrado lugar en las escuelas de la zona. Es muy diverso el abanico que tenemos. Por un amigo me enteré que estaba este programa, el PIT. A mí me habían anotado en una lista para entrar ya al curso ese cuando lo abrieran. Y el otro día, bueno, yo fui y ya me dijeron que no había más vacantes, que ya estaba todo lleno. Y hoy, enojado, me fui ahí porque yo fui uno de los primeros días y me dijeron que iba a haber lugar porque iban a abrir otro curso y todo. Y claro, terminé quedando afuera. De 12, 13 años y ya estaba trabajando. Y trabajaba toda la mañana y a las 12:30 estaba comiendo. A la 1:30 yo ya salía para Jesús María. Llegaba a la terminal, a la casa de la mamá y mi papá, dejaba la bici y tomaba el colectivo que me iba de Ánfones. Llegaba allá a las 6. Y bueno, así fue como que fui a ADMs, donde manejan todo el PIT, esto de acá. Y así fue que me incluyeron y así fue que llegué acá. Entonces entraba a la escuela a las 6:30, después comía todo en la escuela como era, tenía un país cortado. Salía a las 10, eran 10 salía de la escuela, iba, tomaba el colectivo en la parada y de ahí llegaba a Jesús María a las 11:40, agarraba la bici, buscaba la bici, llegaba a mi casa a las 2:30. Y yo trabajaba y por eso fue así que yo empecé a averiguar, porque quería empezar el colegio sí o sí y todo. Y siempre pedía salir temprano para ir a averiguar qué me decían, ¿viste? Pero ver si empezaba o no. Seguí hasta que empecé acá el colegio. Pero me iba bien, era muy linda la experiencia de la escuela. Era primera escolta. Se les ha abierto un espacio, que se los ha reconocido, que de repente no tenían un lugar y ahora lo tienen, que como te digo, se resisten a veces de irse, se quedan a acompañarnos, vienen antes para hacer cualquier tipo de tareas con nosotros. Afortunadamente, en nuestros alumnos, que ya está incorporado y está interiorizado el valor de la educación en ellos como una herramienta de progreso social. Estos chicos si no tenían que esperar a llegar a tener la edad suficiente para ir al SEDMA y los tenemos acá estudiando y contenidos dentro de una escuela. El tiempo que pasan acá es muy importante para ellos, muy muy importante. Porque vos hasta para levantar la basura tenés que tener un título de secundario, así. La primera semana fue como para incorporarse al grupo. Y después la tarea que dio era escribir un cuento, teníamos que elegir unos personajes que los dio ella, y entre ellos estaba el basilisco. Y yo elegí eso y de ahí me puse a escribir un cuento, y a todos les gustó, así que me puse a escribir. Al terminar el secundario te dan carreras para elegir, como técnico de aviones, piloto, suboficial, cosas así. Y yo tenía pensado ser piloto, algo de eso. He escrito cuentos cortos pero lindos, según dicen. He escrito mucha prosa, poesía, prosa más que todo. En el tiempo libre que tengo lo uso para escribir. El fracaso escolar no existe dentro del programa 1417 porque justamente permite romper con ciertas rigideces que tiene la escuela secundaria común, que permite que los docentes se vayan un poco ayornando a la realidad del chico, y el chico un poco, gracias a la flexibilidad del programa, logra, digamos, ir haciendo su trayectoria sin inconvenientes. Cuando veo así chicos que estudian y trabajan, me sensibilizo mucho porque me hace acordar a mi propia historia. Y bueno, y gracias a eso pude ir progresando y fui a la facultad y demás. Y bueno, entonces es bastante movilizante porque yo lo pude hacer y creo que vale la pena. Por eso estoy acá y por eso le peleo, porque sé que se puede. Tienes que poner el mismo esfuerzo que si fuese secundario, porque lo mismo si no te esforzas, más vale que para que venís o no.
¿Qué es esto de 14-17? Una experiencia muy interesante porque miren, se coge la dificultad, la diversidad, el esfuerzo y se construye a partir de ahí. No se trata de ignorar la diferencia y la dificultad, sino educar desde ella. 14-17. Bien. Bueno, contarles un poco que 14-17 surge como una alternativa educativa para la población, en este caso de una de las provincias de Argentina, que es Córdoba, y con la intención de que todos aquellos chicos que tenían sobreedad o que habían repetido varias veces el nivel educativo en la secundaria, no esperaran tener 18 o 21 años para terminar en un centro educativo de adultos la secundaria y evitar de esta manera que la mayoría de estos chicos estén en la calle o en otros lugares, sino que generar una alternativa para que ellos puedan terminar sus estudios secundarios, tan obligatorios que nuestra ley así lo establece, como tal, y que el Estado tenía que garantizar alguna propuesta para estos jóvenes y no decirle usted tiene que esperar porque no tiene la edad adecuada, no puede entrar en la secundaria común, sino que puede hacerlo recién cuando cumpla 21 años. Entonces, por lo tanto, este programa viene esencialmente a cubrir una alternativa y una demanda de una población que primero fue reconocida. En Córdoba eran 17.000 los jóvenes que estaban en estas condiciones, que buscaban tener acceso a una tarea, a una posibilidad educativa. A partir de este programa se pone en marcha esta tarea, no como una escuela paralela, no es una escuela que funciona en otro lado, funciona en la misma escuela secundaria, en la misma escuela media que hay en el sistema educativo. No se crearon instituciones paralelas, que esta es la diferencia con otros programas, porque apuntamos a reconocer la diferencia y a trabajarla al interior de la propia institución. También creo que de esta perspectiva y de este proyecto se están movilizando otras cosas. Los profesores son los mismos, son los que dan clase en lo común, pero son también los que dan clase en el PIT 14-17. Ellos dicen que en el PIT se hacen cosas que a ellos los sorprenden, pero no logran los docentes trasladar ese mismo formato a la escuela común, como sí tenemos docentes que han podido trasladar a la escuela común este formato, ¿no? Al aula común y tradicional. Creo que acá hay una cuestión de resistencia a querer cambiar otro formato de escuela, otra organización, donde los alumnos no están organizados por grados o años, sino que están organizados en virtud de módulos o asignaturas, donde hay un pluricurso, donde tengo un alumno que está cursando un módulo de matemática 1, 2, 3 y 4 con un mismo grupo de compañeros, va generando una forma distinta de abordaje de la diversidad, de abordaje de las perspectivas de enseñanza. Por lo tanto, nosotros le estamos apostando muchísimo a este programa, un programa que nos ha llenado de mucha satisfacción. Hoy ya tenemos más de 2.000 egresados desde que comenzó y cursando más de 7.000 jóvenes que han optado por esta alternativa. Pero reitero esto, no hemos creado la línea paralela, está dentro de la misma escuela funcionando con la escuela común secundaria o media. Esto también es interesante decirlo porque hay muchas experiencias que lo que se hace es, se crea como un kiosco aparte, entonces ahí empiezan los rótulos desde los distintos lugares, etcétera, etcétera. Eso no quita que a pesar de eso, cuando vamos a alguna escuela secundaria que tiene este programa, uno entra y digo, y queremos ver dónde está el PIT, y nos dicen al fondo. Esto para que lo pensemos también. O el PIT funciona a la tarde. La representación y la segregación se va dando también en la propia institución educativa. La propia escuela no logra por ahí ver que esto es un aula más, es una sección más, es un grado más dentro de la estructura. Horacio, estamos hablando entonces, llamando a que tengamos otra comprensión de lo que es el derecho a la educación. Ya se han adelantado tanto en el panel de parte suya y el video varias pistas. Entonces es necesario dar un giro de cómo entendemos la educación, el sentido de la escuela y en general el derecho a la educación. ¿Qué sugerencias o cómo hacemos ese giro, Horacio? Yo creo que, como conversábamos en distintos mails y personalmente con distintos colegas colombianos, creo que hay como tres grandes premisas que uno podría ir pensando para poner
en marcha este enfoque de derechos. Y de hecho algunas cosas ya se están haciendo. La primera es un cambio de lógica cuando uno piensa. Nuestros alumnos no son destinatarios de la educación, sino son partícipes de su educación. Y aquí hay algo interesante cuando uno se pone a pensar desde este lugar en la construcción del derecho. No solamente ese derecho de acceder a la educación, sino que el acceso económico, curricular, le permita a la persona transitar eso que se ha dispuesto por ley y garantía tanto constitucional como las leyes de educación, de que la educación es obligatoria en algunos países 12 años, en otros 10, en otros 13, donde vamos caminando hacia esa lógica. Por otro lado, creo que ahí también es como importante la mirada en que no solo tenés derecho, sino que también te reconocemos como tal, y a partir de ese reconocimiento viene una tercera premisa, que es la mirada de la diversidad. No tengo que tratar de homogeneizar, sino tratar de admitir esta diversidad de situaciones que se van dando en la escuela. Muchos ejemplos de los colegas anteriores que expusieron en el panel dan cuenta de esto. Dan cuenta de que a una alumna embarazada se la trata como enferma, pero terminado se la pone en una situación de igual con los otros que ya vienen, que no tienen esa situación. Valorar la experiencia previa. Esto los alumnos lo valoran mucho en este programa y en otros, donde hay un reconocimiento a la trayectoria. Si vos repetiste el segundo año, las materias de primero sirven y las de segundo también sirven, las que tenías aprobadas. Y de ahí seguís, se te recupera. Por eso, en esta idea de el derecho, me parece que en el inicio dije solo una parte, me faltó un pedacito en la mirada, en que no solamente es una cuestión de mercancía, no es una cuestión de mercancía el tema de la educación, tampoco es una cuestión de los talentosos, tampoco es una cuestión del mérito. Esencialmente es un derecho inherente a la persona, es ese derecho universal que todos tenemos que tener acceso, y para eso hay que garantizarlos. Nosotros, como trabajadores de la educación, como profesionales de la educación, tenemos que garantizar ese derecho. No le estamos haciendo un favor a nadie, estamos haciendo lo que tenemos que hacer con nuestros títulos, nuestras credenciales, el lugar que se nos ha dado en esa institución educativa. Lo mismo va para los funcionarios, no le están haciendo el favor a nadie por lo que deciden y lo que hacen. Lo que decidimos y lo que hacemos tiene que ver con la garantía de ese derecho universal al tema de la educación. Porque parto de una idea central, como decía José Martí, que los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Esta frase para nosotros es como muy estelar en nuestras prácticas de conducción de política educativa, tanto a nivel del Estado como a nivel de las instituciones educativas. El derecho es una cuestión inherente a las personas y lo importante no es mirarlo solamente con los indicadores que estamos tradicionalmente acostumbrados. Como dijo la colega de México, todo el mundo corre para preparar para las pruebas. No nos olvidemos que la educación, a muchos de nosotros que estamos hoy aquí presentes, nos ha abierto el mundo, nos ha abierto horizontes, nos ha abierto posibilidades. Me he quejado de muchos docentes, de muchos que me he quejado, hoy los amo. Lástima que algunos no los tengo conmigo para decírselo, pero me han enseñado muchos caminos, muchas rutas, el límite, las funciones que uno puede ir cumpliendo. Los lugares son como claves y el contexto me va permitiendo, como decía Pablo Freire, escribir el texto de la política, el texto de cómo vamos caminando hacia este enfoque de derechos. ¿La presentación? Sí, vamos a los principios. Exacto, esa. Continúo yo entonces. Sí, bien, bueno. Perfecto. Para esta idea de compartirles algunas líneas generales en torno a algunos principios y algunas ideas para poder pensar este tema del derecho a la educación, y que algunas ya se han conversado hoy aquí, y no quisiera redundar por una cuestión de tiempo, pero sí anoté algunas cuestiones cuando hablaban con los colegas. Yo vengo a compartirles algunos principios que no son los únicos, no es un modelo cerrado, sino son principios que permiten pensar cómo nos vamos acercando a un enfoque de derechos en la educación. Es decir, en esta idea vengo a compartirles, valga la redundancia, ideas fuerzas, algunos lemas que pueden motorizar y pensar
cuán justos somos en nuestras tareas educativas, en nuestras escuelas o en nuestra función. La primera de ellas ya me he referido y voy a pasar directamente a la segunda. Hoy se habló acá de periferia y de centro. La mayoría de las políticas públicas, y cuando pensamos en cómo garantizar el derecho, se lo piensa de las clases medias y las clases altas. La voz de los que más necesitan, la voz de los que están en sentido más vulnerable, no es escuchada. Por eso invito, para pensar realmente en una política de derechos y en cómo garantizamos el derecho a la educación, en dar a la voz a aquellos que no escuchamos nunca, para poder pensar qué hacer con ellos. El programa 14 a 17 surge del diálogo y el trabajo no solo cuantitativo, sino esencialmente cualitativo, hecho con jóvenes que habían abandonado la institución educativa. Entonces, uno de los principios es colocar en el centro de la decisión a aquellas personas que tienen vulnerado el derecho al tema de la educación. Por otro lado, creo que es muy importante, y también se habló aquí hoy, desde la educación no tenemos que apuntar solamente a compensar, porque compensar es dar a alguien algo que le está faltando. Hoy eso no es suficiente. Por eso invito a todos a que podamos primero reconocer a ese indígena, reconocer a esa persona que tiene una práctica religiosa diferente, reconocer a ese joven que viene de tal o cual barrio. Una vez que yo lo reconozco, como reconocimos los jóvenes de 14 a 17 en la experiencia, comienzo a ver cómo redistribuyo mejor los recursos que tengo para poder ayudarle que llegue a aprender lo que tiene que aprender. Y aquí hay un teórico que nos alimenta mucho en esto, que es Dubet, un sociólogo, que dice que ya no es suficiente hablar de igualdad de oportunidades, sino que tenemos que empezar a hablar de ver cómo construimos igualdad de condiciones. Porque si una persona no tiene ciertas condiciones, por más que yo le dé libro, le dé computadora, le dé la alimentación, no va a poder adquirir los aprendizajes que nosotros consideramos que son imprescindibles y son necesarios. Por eso, en este tercer principio, me parece que es clave poder pensarlo desde ese lugar. Por eso también hoy se habló de aquí, y quería retomar esa idea, esta tensión que se foca en el tema de los derechos cuando hablamos de lo universal y lo focalizado. Es muy bueno poder comenzar con experiencias que tienen que ver con programas, experiencias que tienen que ver con proyectos, pero no tenemos que dejar de ver que la política de acceso a la educación es universal, que es un derecho que es para todos. Entonces, de manera gradual y de manera progresiva, nosotros deberíamos ir pensando en políticas que comiencen con pequeñas experiencias, pero tener previsto en cómo irradian a todo el sistema para que realmente el derecho sea realmente derecho para todos y no solamente para algunos, que algunos tienen que ver solamente en dónde lo localizamos, otros tienen que ver solo con la fuente de financiación, es decir, de dónde conseguimos el recurso es quienes pueden participar de tal o cual proyecto. Pasamos a la siguiente filmina. También se habló aquí hoy de algo importante, que a veces el ir a la escuela no garantiza que uno aprenda todo lo que tiene que aprender y tener un buen desempeño en la vida, en la sociedad. Por eso, SER nos invita a pensar y en el desarrollo de capacidades de acción. Y hoy me parece que es muy bueno en la escuela, como siempre lo digo, dejemos de pensar en el déficit y comencemos a pensar en las potencialidades que tiene cada uno. Es decir, yo hoy estoy acá con ustedes y no estoy viendo que a ustedes les falta tal o cual cosa, sino veo las potencialidades que ustedes tienen para poder, a partir de estas claves y de otras cuestiones más en sus respectivos contextos, poder transformar el tema educativo. Yo creo que en la escuela hay un gran rótulo, como dijo Elsa también hoy, de decir con los jóvenes hoy no se puede. Los niños de hoy no son los mismos que éramos nosotros, se entiende, hay otros cambios, hay otras cuestiones que están mediatizando la forma en la cual se aprenden, la forma en la cual se enseña, también impactan de manera directa. Por lo tanto, poner ese acento en el tema del desarrollo de las capacidades de acción, es decir, que lo que aprendan sea útil en el sentido no mercantilista, sino que el alumno vea que eso le sirve para la vida. Y todo aquello que ellos dicen que no sirve para la vida, explicar, porque muchas veces los alumnos nos dicen eso, porque nosotros no somos capaces de decir, por ejemplo, ¿para qué aprender logaritmo?
Si un alumno no sabe el para qué sirve eso, muchas veces el alumno se niega a aprender porque no sabe qué es lo que está aprendiendo. Por eso, vincular con las capacidades de acción me parece que es muy fuerte en estos tiempos que queremos construir una escuela desde un enfoque de derecho. También otro de los principios tiene que ver con pensar en un mundo real y contextualizado. A ver, no va a haber un mundo ideal de justicia, esto también Sen lo dice. Me parece que lo importante es darnos el tiempo de ser constructores de un mundo de justicia, porque nunca vamos a ser plenamente justos. Nunca deberíamos, y esto también varios autores de la sociología lo dicen, terminar con el mérito, porque el mérito es una ficción necesaria. Y esto particularmente Dubé lo manifiesta en uno de sus escritos. ¿Por qué dice que es necesaria? Porque seríamos también injustos si dejamos de reconocer los logros, los esfuerzos y los aprendizajes que algunos tienen. Pero esto tiene que actuar fundamentalmente desde una perspectiva contextualizada. A veces en las instituciones educativas hasta se seleccionan los alumnos por rendimiento para ver en qué sección los pongo, si en la A o en la B. Esto tenemos que ir gradualmente desde la práctica de acción tratando de ir como cambiando. Por eso, pensarlo desde el punto de vista contextual implica ponernos en situación. A veces hay modelos que se pueden aplicar acá, pero no allá. La situación nos va permitiendo a nosotros poder ir viendo cómo garantizamos el derecho a la educación. La colega de México contó una experiencia en un momento de paro de su país, donde ella tomó la decisión con el grupo de alumnos que quería de darle clase en otro espacio diferente. Ese es un contexto que ha permitido escribir un texto que comparto que hay que analizarlo, que hay que mirarlo, porque también rompió la estructura de ir a la escuela, yo digo, de ir a la escuela y depositar alumnos, como algunos padres consideran que es así, a una escuela que también le rompió la estructura, donde el maestro dijo, no más el aula, ahora es una casa. Ahí el contexto cambió. Para ejercer el tema de los derechos y construir políticas en torno a ello, me parece que también es sustancial poner esa mirada desde una perspectiva más que todo situada. También creo que es muy bueno darnos un tiempo, y darnos un tiempo para la reflexión y la construcción de un proyecto colectivo. Y cuando escuchaba esta mañana a los colegas, anoté como 3 ideas interesantes para contribuir con esta reflexión, porque muchas veces hacemos y no nos damos el tiempo de tomar conciencia, de reflexionar de lo que estamos haciendo. Entonces ese camino de rutina no nos permite ver si vamos enfocados hacia el derecho. A veces lo hacemos muy bien, pero otras veces la reflexión nos lleva como a cambiar miradas, a cambiar práctica, a poner en marcha otros valores en nuestras actitudes y en nuestras aptitudes como tales. Por ello, 3 conceptos que son clave y son de Durkheim. Para que exista un proyecto colectivo hace falta trabajo con otros, y para que haya trabajo con otros hace falta que le pongamos una gota fundamental que se llama confianza. Porque si yo no confío, ese otro no se transforma, ese otro no colabora, ese otro no va a darnos ninguna posibilidad. Yo creo que lo interesante es poder confiar en ese otro y a partir de ahí construir. Y para terminar esto de estas ideas de principios generales y pasar también después a comentarles algunas otras cuestiones, me parece clave el tema de la participación social. Hoy desde la escuela no podemos todo. El trabajo con otros para garantizar derechos es clave. Por eso una de las conceptualizaciones que utilizamos en mi campo de acción, que en este caso tiene que ver con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, Argentina, tomamos la idea de no pensar solamente políticas solamente desde el ámbito educativo, sino que las integramos con políticas sociales, con políticas de salud, con políticas de alimentación y vamos de recreación, de desarrollo cultural, porque la gran meta que tenemos es una inclusión que habilite horizontes culturales. Y en este sentido vamos trabajando en esto de la búsqueda y la construcción de este enfoque de derechos. Bien. Quisiera pedirle que nos regale Fanny un esquemita, que trataremos de que este esquema recoja lo que se ha conversado aquí sobre el tema del derecho. Estas bolitas
son la síntesis del trabajo que hemos venido adelantando en el IDEP sobre cómo comprender el derecho a la educación. Vamos a ver si aquí estamos recogiendo los aportes aquí hechos. Resulta que cuando nosotros con el equipo de trabajo en el IDEP dijimos hay que examinar el tema de las políticas, hubo dos nociones fundamentales que teníamos que considerar. Por supuesto, la noción de derecho, la noción de derecho, si decimos se trata de un derecho, entonces la noción de derecho a la educación. Y como las políticas públicas fundamentalmente son para cumplir los derechos, otro eje lo abrimos en el eje de las políticas. Así empezamos. Resulta que en el cruce de esas dos se nos apareció ese sujeto que veíamos que las políticas no estaban mirando. Entonces aparece el tema del sujeto. Cuando apareció el tema del sujeto, ¿dónde vive? ¿Qué condiciones, qué posibilidades, qué expectativas tiene? Se nos apareció, ojalá no haya sido tarde, la noción de diversidad, de la cual aquí se han hecho exposiciones bien interesantes. Entonces dijimos, ahí está un esquema. Resulta que para Colombia el cumplimiento del derecho está planteado en la Constitución y está planteado en la Ley 115, que precisamente este año cumplió 20 años, 2 décadas. ¿Qué es el cumplimiento de los fines de la educación en los estudiantes? Entonces, los colegios de preescolar, básica y media tienen ese compromiso de que se realicen los fines de la educación en cada uno de sus estudiantes. Luego, y creo que sirve como colofón, tenemos que desarrollar 3 nociones que están implícitas en lo señalado acá. 1, la noción de dignidad. ¿Sí? Entonces, encontramos que para algunas tendencias trabajan la calidad con estándares, que está en función del servicio, y eso está bien. Pero cuando nos ponemos en función o desde la perspectiva del sujeto, es la noción de dignidad la que hay que tener en cuenta. Es fundamental, en la Constitución colombiana plantea 3 bases para el Estado Social de Derecho, que son la dignidad, la solidaridad y el trabajo. Entonces, en este ejercicio que estamos haciendo, emerge con mucha fuerza la noción de dignidad, que va ligada con la de sujetos, por supuesto, allí en el sujeto, y el tema de la diversidad. Otro es la titularidad del derecho, que no hay que ahondar mucho, y la otra es que el derecho a la educación es un derecho integral, que como decía Horacio, no es suficiente con que los niños y las niñas vayan al colegio, o sea, que lleguen allá. Vamos entonces, profesor Horacio, a cerrar este conversatorio sobre, usted en el documento que nos mandaba hablaba de que definitivamente hay que construir una justicia educativa desde una escuela que reconozca la diversidad y la perspectiva de derecho. Entonces, ¿cómo llegamos entonces a esa educación que no signifique redundar? Claro, ya hemos hablado de eso, ya están las bases. En 2 palabras, ¿cómo concretamos esa idea de construir una justicia educativa? Bien, tomando un poquito las ideas que se trabajaron en el panel, se discutió mucho y se planteó una pregunta muy fuerte, una pregunta fuerte que tiene que ver acerca del sentido, entonces el sentido de la educación. Yo a esa pregunta, para los fines de este cierre, le agregaría otras 2. ¿Cuál es el contexto de la educación hoy? ¿Y cómo vemos que ese contexto, cómo vemos que esa institución educativa está cambiando? De ahí, unido a distintos expertos, porque esto que le estoy compartiendo a ustedes tiene como distintos fundamentos que uno va construyendo de los quehaceres prácticos, pero iluminados con algunos autores que he nombrado y otros que seguro he escapado, pero que dan enunciados sobre esto. Yo diría que para pensar lo que le voy a compartir ahora, tiene que ver mucho el diálogo con mis docentes, con el trabajo cotidiano de todos los días, con funcionarios, con colegas del mundo, pero también con algunos investigadores como Cecilia Veleda, Axel Rivas, Flavia Terigi, entre otros, por nombrar algunos con los tantos que uno va tejiendo ese proyecto colectivo. A mí me gusta, para encontrar respuesta a estas 3 grandes preguntas, hablar de la buena escuela, y para salirme del paradigma de estándar, no es la escuela que tiene 7,
sino que es aquella escuela que tiene esa capacidad de ser inteligente, pero también sensible, pero a su vez también emprendedora, que se plantea retos, que se plantea desafíos, pero tiene que tener una capacidad en el marco de este enfoque de derechos de poder evolucionar, no estar estancada. Y esto me parece que es clave y nos lleva al primer interrogante que, para darle un sentido, para seguir pensando en estos días, tiene que ver con preguntarnos cuál es el sentido de una buena escuela. Y yo creo que el sentido está dado por esos aprendizajes que tienen que dejar de ser superficiales porque hay que dar todo, y tienen que dejar de ser aquellos que solo preparan para pruebas externas, sino esos aprendizajes profundos que tocan los significados, que tocan las entrañas, como muchas veces decimos, en nuestro territorio. Por ello creo que también tienen que ser intensos, no pueden ser aislados, que solamente toco. Se habló claramente acá de un indicador clave como es el tema de la asistencia. Hoy en Argentina a veces los alumnos no aprueban porque los docentes no van a dar clase. Y sé que también en Colombia esto acontece, y sé que también en México esto acontece, y sé que acontece en distintos lugares y distintos territorios. Me parece que poner el foco en esto de la construcción del derecho y el acceso a la educación, en que a la escuela no se va cualquier cosa, se va a aprender, es clave. Y esto lo tenemos que reflexionar en el día a día de nuestros quehaceres. Por otro lado, creo que hay que poner mucho la atención en esto del sentido, en esa mirada puesta en las trayectorias educativas. No solamente preocuparnos, como dice Scliar, por la presencia de nuestros alumnos, nos preocupemos por la existencia de nuestros alumnos en las escuelas. Es decir, que ingresen, que permanezcan, que progresen y que egresen en tiempo y forma. Esa es nuestra tarea central en la tarea educativa. No solo que nos preocupamos porque estén todos presentes a las 9 de la mañana cuando empezó el Congreso, que todos estén presentes hasta el final del Congreso, y cada uno de ustedes, con sus particularidades, tiene existencia. Esto en la escuela también es importante. No son solamente un número, no son solamente los alumnos que aprueban, los que tienen un don. Ojalá tuviéramos todos muy buenos alumnos, pero a veces tenemos alumnos que no son muy buenos, pero son talentosos en muchas cosas que nosotros no logramos descubrir en ellos. Por otro lado, creo que esta pregunta del sentido, yo le agregué la pregunta del contexto, y un ambiente que no propicia aprendizajes, es difícil poder trabajar. En un clima de desconfianza donde uno ingresa y dice, estos alumnos son unos vagos, un director que dice, hoy tal que está en este congreso no vino, mirá, siempre falta, siempre se va a los congresos. Este es el sentido de la desconfianza que muchas veces no posibilita y no genera climas óptimos para la tarea educativa. Creo que ahí hay varias de las claves que tocan esta temática de manera directa o indirecta. Por otro lado, creo que es muy bueno preocuparnos y ocuparnos por ver cómo va evolucionando esto. Y la práctica, la mirada en el tema de las escuelas nos permite tener como dos grandes categorías, dos grandes aspectos, dos grandes campos para poder mirar. El primero, una buena escuela, una escuela que trabaja, que hace cosas, es una escuela que sus docentes van acrecentando de manera permanente sus capacidades para la tarea de enseñar. La mayoría de estas escuelas, como acá se descubrió recién que un profesor muy talentoso de educación física moviliza un proyecto, seguro que este docente no es un docente que está todo el día dando clases, sino que en algún momento tiene una formación, comparte otros espacios, comparte otros lugares. Me parece que es muy importante acrecentar las competencias profesionales docentes, y la competencia profesional docente no se actualiza solamente acá. ¿Saben cómo se actualiza? Y yo lo estoy aprendiendo en mis ya 40, 50 años de vida, que hace falta indagar otros campos.
irme por la literatura. Ustedes tienen un García Márquez súper interesante para leer, lo he leído desde muy joven y lo seguiré leyendo y releyendo porque me da mucha lente para pensar muchas cosas. Poder ir hacia otros campos donde no es lo habitual que hago, porque ahí empiezo a encontrar sentido a la necesidad de abrir horizontes culturales. Y por último, no olvidarme en esto de ver cómo evoluciona, de cómo va caminando esta idea de construir justicia educativa, de cómo me relaciono con las organizaciones de la comunidad. Este trabajo con la familia, este trabajo con otras organizaciones que no son de la escuela, ver la plaza del barrio como el espacio para lo educativo, la biblioteca, etcétera, etcétera, comienzan a ser como una nota distintiva de un derecho a una educación que habilita nuevos horizontes de vida. Y me parece que todo esto tiene que tener un centro fundamental de dos palabras que hoy están circulando en esta habitación que le hemos sacado del ropero. No nos tenemos que pelear con las palabras derecho, con la palabra calidad, con la palabra inclusión, sino darle sentido, darle contexto y ver cómo evolucionan estas palabras en el contexto en el cual yo estoy trabajando, en esto de buscar en cómo construir una educación desde el enfoque de derechos. Horacio, muchísimas gracias. Cierra entonces con esto. Hoy hay una atención fuerte para que la educación sea útil y, como dice Elsa, imagínense, si es en Uruguay, aquí no, el tema de la seguridad. Aquí también los candidatos y candidatas están hablando cantidades de educación, qué gran descubrimiento, y segundo, sobre el tema de seguridad. De ahí que la propuesta que nos hace Chantal es un tris peligrosa. Seamos maestros y maestras, estudiantes y familias peligrosos en el sentido en que nos los plantea Chantal. Démosle un sentido a esa noción de ser peligroso para. Paulo hablaba en la apertura sobre cierto subversión. Entonces tenemos que ser peligrosos frente a esta postura que solamente reivindican la utilidad y la seguridad. Y por último, vamos por experiencias intensas, no nos dé miedo ser intensos, ¿no? Vamos por experiencias intensas que nos lleven a aprendizajes pertinentes, profundos y placenteros, ya lo mencionaban. Y por último, pues, como lo decía quizá Chantal o Ricardo, es para poder ser, pero también para poder no ser, para poder ser y para poder no ser. Esa es la propuesta que tenemos en la clave 4. Asumir la educación como derecho de las personas, reconocimiento de la complejidad, de la incertidumbre, de la dificultad. Esa es una educación que reconozca la diversidad, no que la niegue, que eduque a partir de ella y no solo a pesar de ella.